Saludos queridos participantes, les compartí una información que creo que es fundamental vía el grupo de WhatsApp. Le compartí un video y referencias para su práctica acerca de lo que es el encaje geométrico. Bueno, hoy entonces vamos a trabajar con lo que son las divisiones proporcionales que tiene el rostro humano, sea hombre, sea mujer o sea niño, esos tres enfoques. Y para esta clase pues tienes que haber ya visto el video, este video que compartí en el grupo, el video que está en mi canal de YouTube, donde puedes accesar y ver con detalle cómo funciona la forma como tal. Y también haber ya visto las referencias y realizado las prácticas que corresponden a lo que es el boceto, el encaje geométrico. Todas esas cosas son sinónimos. Boceto, encaje, el encuadre, etc. Esa es la idea. Ya tienes que haber entendido en términos básicos esto. Y si no lo entiendes, pues deja tu pregunta mediante el chat para poder ayudarte. Hoy vamos a compartir una clase más que tiene que ver con lo que es el dibujo, o más bien la distribución de las partes del rostro. Imaginémonos ya, este documento es fundamental, este documento que tengo aquí en pantalla, para que lo leas, lo medites y lo practiques. Ya tenemos la esencia de lo que es el huevo. Vimos diferentes formas en la cual podemos hacer la estructura de la cara. Vimos diferentes ejemplos que en otros documentos pues ya ustedes vieron. Y en este libro, que mayormente en el cual nos vamos a basar para desarrollar el rostro, hay otros esquemas que le van agregando a eso que ya ustedes ya han visto. Empezamos por el huevo, los círculos, el encuadre geométrico, etc. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a situarnos en esta página. Todas la van a leer y todas son importantes. Y todos estos procesos de dibujo aplican para el dibujo de hombre o de mujer. En el del caso del niño es un poquito diferente en cuanto al tema de proporciones. Pero hoy, como dije anteriormente, vamos a hablar de las proporciones. ¿Y qué son esto? ¿Qué es la proporción? Puedes buscarlo en el diccionario, puedes buscarlo donde tú desees. Y las proporciones no son más que medidas que se correlacionan una con otra. Es una definición muy propia. Son medidas las cuales te ayudan a entender cómo funcionan las partes que componen un elemento, ¿sí? Eso es muy importante. A eso llamamos proporción. Pueden encontrar definiciones más detalladas, más sofisticadas, pero en síntesis es eso. Una proporción es la medida de ancho y altura que tiene un objeto, un elemento en X situación o determinado. Importante eso. Y ahora vamos a ver que el mismo autor acá nos ayuda a entender cómo se da esas proporciones en un rostro de frente. Sobre todo, empezamos con el rostro de frente porque es el más fácil de entender y como se entiende mejor en lo que es las técnicas de dibujo para la anatomía del rostro. Según el autor, el rostro de frente tiene una distancia de un lado a otro de 5 ojos. 5 ojos. Y estos 5 ojos están distribuidos desde este punto hasta este punto. Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, 4, 5 ojos. Ese es lo que el autor dice que sucede. Y es ciertamente así. Y vamos a comprobarlo. Y hacia abajo, o sea, en dirección hacia abajo, hay un ojo, dice el autor, un ojo de lo que es el largo de la nariz y un ojo de ancho para el ancho de la nariz. Usted puede preguntar, pero profesor, hay gente que tiene una nariz muy ancha. Bueno, la teoría para una persona normal, con proporciones normal, dice que hay un ojo en el ancho de la nariz. Y también que en la distancia que hay desde un extremo de la boca hasta el otro extremo y desde el labio inferior hasta la barbilla, también hay un ojo. De modo que estas son proporciones que tú debes de tomar en cuenta para entender cómo funciona, valga la redundancia, las proporciones en la cara. Y también, por último, de acuerdo con esto, dice que desde este punto de la nariz donde termina hasta donde termina el labio hay un ojo más, hay un ojo también. Y desde donde están las cejas, este punto que está por aquí, ojo con esto, y hasta donde termina el ojo hay también otro ojo. Entonces, en total, en la cara tenemos 5 ojos de ancho y a su vez tenemos
un ojo de altura desde este punto a este punto, y otro ojo de este punto a este punto, y otro ojo. O sea que 1, 2, 3 ojos desde el punto donde comienza el mentón hasta el punto donde comienzan los ojos, y 5 ojos de un extremo a otro de la cara. ¿Ok? Eso es importante. Eso es importante. Como resultado, entonces, según esta teoría, se consigue el acabado de un rostro proporcionalmente correcto. Proporcionalmente correcto. En este sentido, entonces, vamos a ver ahora una práctica que nos va a ayudar a entender un poco más a fondo eso. De la misma forma, esto aplica para el rostro de un hombre. Nota aquí, nota importante. Si el rostro está un poco inclinado hacia la izquierda o hacia la derecha, esta teoría no va a aplicar, porque cuando el rostro se inclina o se tuerce hacia la izquierda, va a haber un espacio donde no va a haber un ojo completo, sino que va a haber medio ojo. Pero ya ese tema vamos a profundizar más adelante. Por lo tanto, concentrémonos primero en lo que es el rostro de frente. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo una imagen, primero como preámbulo al ejemplo que voy a dar. Y aquí tenemos lo que llamamos elementos del dibujo. Esos elementos son la línea, el punto, el plano. ¿Qué otro más? Tenemos también las formas geométricas, los planos regulares, los planos irregulares. ¿Por qué menciono esto? Porque cada uno de ustedes necesita aprender a trazar líneas, a trazar figuras geométricas, a hacer el ejercicio que conlleva trabajar la forma geométrica y cómo también deformar esa forma geométrica. Y pongo ejemplo muy claro. Vamos a hacer un ejemplo aquí con esta imagen. Aquí tenemos entonces un papel, en su casa un papel X, y lo que vamos a hacer ahora es dibujar sobre ese papel formas geométricas. Cuando hablamos de planos y elementos del dibujo, estamos hablando de las líneas horizontal, vertical. Cuando hablamos de los planos, estamos hablando de las figuras geométricas: cuadrado, rectángulo, triángulo, etcétera. Y cuando hablamos, esos serían planos regulares, porque todas sus formas son iguales. Cuando hablamos de planos irregulares, eso quiere decir que es un plano o un elemento que sus formas son diferentes. Eso sería un plano irregular. Vamos a ponerle P, I y P, R. ¿Ok? Muy importante. ¿Por qué necesitas saber eso? También aquí cabe el círculo. ¿Por qué necesitas saber eso? Primero, porque cuando vayamos a hacer el encaje de la forma en el dibujo que vamos a elaborar hoy, vas a necesitar valerte de los planos, ¿sí? Así que vamos de una vez a ver un ejemplo. El ejemplo que tengo aquí es este ejemplo de lo que es un dibujo ya proporcional. Ahí no hay detalle de nada, ahí lo que hay es proporciones. Esas proporciones es la que van a permitir que puedas poner el detalle dentro de esa figura geométrica. Y eso es importante, toma nota de esto. La forma geométrica de un ojo solamente se puede dibujar correctamente, para aquellos que están aprendiendo, cuando se enmarca dentro de una forma geométrica determinada. En la mayoría de los casos es un rectángulo o un óvalo en su defecto, ¿sí? Muy importante. Segunda cosa que puedes ver también es cómo yo, usando una imagen realista, hice este encaje para poder determinar las proporciones del rostro, de este rostro en particular, porque cada rostro tiene su forma de encajar dependiendo de su posición. Pero como estamos hablando de rostro de frente, entonces esta es la forma. Segunda cosa, veo que para el hombre puede funcionar la misma cosa. Aquí pueden ver la clase anterior que hablamos de esas formas, y aquí voy a agregar, ahora mismo lo voy a agregar, la forma geométrica en la que puedo encajar un ojo, y resulta que es un rectángulo. Igual lo hago con este, igual lo hago con este. Resulta que es un rectángulo. Y ahí puedo hacer también la nariz en una forma, la boca, veo que es una forma rectangular. También veo que es una posible forma de un óvalo, si quiero.
yo prefiero utilizar el rectángulo y el óvalo a su vez. ¿Por qué? Porque los rectángulos me permiten medir la proporción. Y más adelante vamos a hablar de eso, pero me permite medir. Y los óvalos me permiten darle la forma orgánica que tiene. Entonces, muy importante eso. También en las orejas, que son pequeños romboides. No sé si son romboides, pero bueno, son unos pequeños rectángulos ahí con un lado más pequeño que otro. Aquí tenemos esa idea de lo que es el encaje en el rostro. Ahora, vamos a ver un ejemplo más y luego una práctica. ¿Cómo se distribuyen los ojos dentro del rostro de una persona realista? Particularmente, yo creo que una de las formas más fácil de dibujar el rostro humano es siempre tomando el rostro o el ojo como referencia, el ojo de la persona como referencia para las medidas que tiene el rostro en general. Y esto lo vamos a ver en detalle en las próximas clases. Pero básicamente, cuando hablamos de las proporciones de una cara, y este es el caso, se dice que esta es una imagen realista que estoy utilizando. Recuerden que la teoría, brevemente, habló de eso. Ahora yo voy a comprobarlo con la práctica. ¿Cómo se ve en la práctica esto? ¿Cómo se ve en la práctica? Primero, si trazo una línea vertical y la relaciono con la nariz, me doy cuenta que realmente el ancho de la nariz es el mismo que el ancho de un ojo. Lo pueden comprobar en su casa. Y cuando trazo la parte inicial del iris y trazo una línea vertical completamente, igual aquí lo hago aquí también, me doy cuenta que donde inicia el iris es donde termina la boca, el ancho de la boca. Y si está sonriendo, profe, así. Bueno, cuando hay gestos en la cara, cuando hay expresiones, hay proporciones que se modifican. Pero el punto de partida es tomar en cuenta estas proporciones. Ya a partir de ahí, pues hay un gesto determinado. Es importante también considerar que, según esta división, donde termina la nariz es exactamente donde debería de comenzar la oreja. En este caso, aquí en particular, ustedes pueden ver un poquito de los hoyitos de la nariz, lo que quiere decir que la cara no está totalmente de frente. Cuando el rostro humano se ve de un punto de vista diferente, noten esto, podría ser que en este caso esté bien, pero si yo hago así, mi proporciones, la forma de la proporción cambia. Entonces, cuando el rostro está totalmente de frente, esta teoría es cierta. Pero cuando está en una forma como así hacia arriba, abajo, esa teoría se modifica y en vez de ser una línea recta puede pasar a ser una línea curva. Más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Ahora, ciertamente la teoría nos lleva a que las orejas están ubicadas en un tamaño desde donde terminan las cejas y donde comienza la nariz. Esta teoría la pueden ver más a fondo en lo que son los libros o más bien el librito que le compartí, o el pequeño folleto de este autor. Noten aquí cómo en esta parte se nota claramente lo que estamos diciendo. En este punto donde vamos a ampliar un poquito más. En este punto se nota que la nariz concuerda con el entrecejo y que o la oreja, y que donde termina la nariz, donde comienza la nariz, comienza la oreja. Eso es un rostro totalmente de frente, totalmente frontal. De igual forma, el punto aquí, como dije anteriormente, y el inicial del iris y el inicial del iris para la boca. Y ya estas dimensiones que están aquí, que vamos a ver ahora más adelante, son también parte de la proporción. Ahora, yo espero no estar cargándole mucho la mente, pero ahora vamos a observar cómo podemos obtener esas proporciones en un rostro realista. Ya le expliqué y lo mostré aquí, cómo yo lo saqué de ahí y cómo se puede distribuir, y también algunas teorías más de cómo funciona esto. Ahora vamos a hacer el ejercicio que hicimos anterior más otro ejercicio encima de eso. Lo primero que hicimos fue que hicimos un óvalo, determinando que había una forma geométrica que se llamaba ovalada o un huevo en su defecto. Luego de ahí entonces vimos que se podía encerrar también en un cuadrado o en un rectángulo. Más bien, lo voy a hacer bien rápido. Y a partir de ahí
hemos estado aprendiendo hoy que hay una distancia entre este punto y este punto que son iguales, que de este punto a este punto hay un ojo, que de este punto a este punto hay otro ojo, y que desde este punto hacia abajo, es la distancia de la nariz. Y también entonces que el rostro se puede dividir en tres partes iguales, del mentón hacia donde inicia la nariz, de donde inicia la nariz hasta donde terminan las orejas, y de esa medida que hay aquí, de aquí a aquí, es igual a esa, 1, 2, y es igual a la medida, es como si yo pasara esta misma medida aquí arriba. Esa también es igual, 3. Y esta es un tercio, o un medio de esta medida que están por aquí. ¿Qué significa esto? Que el rostro, para poder proporcionarlo adecuadamente, se tiene que dividir en tres partes importantes, que son la parte de la boca, la parte de la boca, la nariz y la frente. Es importante esto, porque de ahí esta parte del cabello, el cabello es una variable, puede variar, porque la gente puede tener mucho cabello, poco cabello, pero es ahí donde concluye el cráneo. De todo esto es donde concluye el cráneo. Y en esto es importante notar que cuando vayas a dibujar, hacer un dibujo, tiene que tomar en cuenta si es un rostro humano, un rostro ya adulto, estas tres divisiones. Ahora vamos a ver cómo puedo yo distribuirla en un ejemplo práctico. Imaginemos que vamos a hacer lo mismo. Voy a hacer el óvalo. Voy a dividir la mitad. Voy a hacer el rectángulo. Luego vamos a hacer un tutorial de eso para que no se preocupen. Voy a dividir aquí entonces una línea en cualquier lugar. La voy a poner aquí. Y la teoría me dice que esa línea de ahí a ahí y de aquí a aquí son la misma. Y de aquí a aquí tienen que ser la misma. Si no son la misma, yo tengo que ajustarla a que sean la misma para poder hacer la práctica. Y me dice que si yo, por ejemplo, voy a hacer un ojo, los ojos que están en este punto, aquí, como es este ejemplo, el ejemplo que mostré ahorita, si yo fuera a hacer ese trabajo de esta forma, así, entendiendo la teoría, voy asumiendo y estoy haciéndolo así como ahí van las orejas y ahí van esta forma, sin ningún tipo de detalle. Ya yo podría decir que tengo un rostro construido con las proporciones. Ahora, eso no es todo. Esa es una idea. ¿Qué es lo que yo quiero que hagamos para esta práctica? Que tomemos una imagen y hagamos el mismo ejercicio que yo le hice a esta imagen, con el fin de poder entender cómo funciona la proporción en el rostro de una mujer en este caso, pero también que aplica para un hombre. En este tutorial el objetivo es en esta clase, es poder aprender a encajar y entender cómo funcionan las proporciones. Aquí vemos cómo bosquejé las proporciones, faltó el eje de simetría por aquí. Y cómo puedo, vamos a poner una línea de otro color, cómo puedo sin ningún problema solucionar el asunto de la proporción valiéndome de la forma geométrica. Tengo este punto aquí, tengo este punto aquí, tengo este punto aquí y hago la forma. Dependiendo del labio de la persona va a ser mucho más ancho el rectángulo o mucho más estrecho. También puede ser un triángulo aquí. En fin, la idea de esto es hacer el bosquejo sobre la imagen de la forma que te resulte más cómodo para ti o más cómodo. ¿Ok? Muy importante. Aquí voy a hacer otro bosquejo. Al principio te puede resultar un poco difícil y complicado, pero no es nada complicado si lo aprendemos a ver en detalle o por parte. Tenemos esa idea. La ceja también la puedo bosquejar en una forma geométrica, noten, con el fin de entenderla. Y luego entonces pasar, esto que hice aquí fue un ejemplo rápido, esto que está aquí no es un dibujo acabado, porque en el tutorial yo le voy a explicar cómo hacer esto detalladamente, para que sea más natural para ustedes, porque aquí yo lo estoy haciendo en forma digital y parecería bastante fácil, ¿no?
pero esa es la idea básica que he explicado en esta segunda clase o en esta tercera clase. Que hemos explicado primero cómo entender lo que son los elementos de proporción en un rostro, cómo se complementan las partes de un rostro en su misma, la cara, cómo se complementa con los ojos, la nariz y la boca, y esto me ayuda a entender lo que es la proporción. Mi recomendación es que ustedes puedan leer el contenido y luego en el tutorial puedan hacer una práctica haciendo este tipo de bosquejo sobre la imagen. De igual forma, en el caso de la mujer, vimos que también hay una división que es igual para todos, de 5 ojos en la cara, de un extremo a otro, y de 4, 1, 2, 3, 4 ojos, o más de ahí, dependiendo, en el rostro de arriba hacia abajo. Igual como hice para mostrarle en esta imagen, si yo fuera a tomar los ojos como mi único elemento para medir, yo me daría cuenta que de un punto a este punto hay 1, 2, 3, 4. Vamos a contarlo, voy a ponerlo para que ustedes vean y como resumen vean a qué me refiero. Hay 1, hay 2, 3, 4. Tengo 4 ojos. 5, 6, 7, 6 y media y 7 ojos. Porque puedo utilizar los ojos como mi elemento primordial para ampliar el elemento, para ampliar el trabajo. Entonces es importante considerar estas proporciones. Aquí también se puede entender las proporciones. De nuevo aquí veo que tengo una división, 2 división, 3 división y media división aquí, porque es como el parámetro básico en el cual ustedes pueden dividir la cara desde el mentón hasta donde inicia la nariz, de donde inicia la nariz hasta donde en el entrecejo, y desde el entrecejo a la frente, y esa que es una variable, puede variar. Esas medidas me ayudan a poder darle el tamaño, la distancia a un rostro de forma adecuada. La medida que se agrega aquí, que corresponde al cráneo, conjuntamente con los cabellos, puede variar, puede ser más grande, puede ser más pequeña, aunque el cráneo debe de concluir ahí. Ya a partir de ahí, con el cabello, si está mucho o poco, varía. Pero quiero que se quede eso muy en la mente de ustedes, estas proporciones. Así que espero que el video haya sido de provecho, que lo puedan practicar, y vamos a seguir complementando estas enseñanzas, aunque quizás no lo entiendan del todo ahora, en el rostro del hombre cuando vemos el rostro del hombre, y en el rostro de la mujer, del niño, cuando vemos el rostro del niño. Hasta entonces.